Hola, ¿qué tal? Es un privilegio que me permitan estar aquí en sus hogares, o donde sea que me estés viendo en este momento, el día de hoy, donde me estés escuchando. Hoy quiero hablarte pues bueno, de la vida, ¿no? A veces sentimos que la vida es como un viaje muy largo, con muchas circunstancias, y nos cansamos, nos confundimos, y a veces nos preguntamos si estamos como en el camino correcto. Y en medio de esas luchas diarias, están también las facturas por pagar, las relaciones complicadas, nuestras propias dudas internas. Mm, y necesitamos desesperadamente un ancla. Necesitamos algo, o mejor dicho, a alguien que sea absolutamente real, absolutamente confiable, absolutamente poderoso. Y durante estas últimas semanas he tenido muchas preguntas, situaciones en las cuales me he visto lleno de muchas tribulaciones. Y me he sumergido mucho en las escrituras, en el Evangelio, de Mateo específicamente. Desde el capítulo 1 al 16 lo he leído ya como unas 3 veces y lo que me ha impactado no es solo la parte teológica, sino la humanidad de Jesús. Mateo nos presenta al Rey de Reyes y nos los presenta caminando entre nosotros. No es como un Dios distante que lanza rayos desde una nube así, ¡push!, sino es un Salvador que se acerca, que toca, que enseña, que controla nuestra realidad. Y por eso he querido dividir esta prédica en dos partes. El día hoy miércoles es la primera parte y vamos a observar cómo esos primeros pasos del caminar de Jesús, cómo establecen su identidad, sus principios y su autoridad. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, veremos cómo el mundo reacciona ante ese caminar, llegando a una de las preguntas más importantes que jamás vas a tener que responder. Pero bueno, hoy quiero invitarte a que te quites ese reloj, estar ahí en el tic-tac del día a diario, qué es lo que tengo que hacer hoy, mañana, pasado mañana. Apagues tus distracciones, sea lo que sea que estés haciendo, y tengas un espacio con Él. Vamos a ver cómo el Mesías se mueve entre su pueblo, entre nosotros, cómo nos enseñó. El caminar de Jesús no comienza con un milagro público, sino con un acto de obediencia privada y una declaración celestial. Antes de que Jesús hiciera algo por Dios, Él necesitaba confirmar quién era Él en Dios. Y miren lo que sucede en Mateo capítulo 3. Jesús va al río Jordán. Él no tenía pecado, no necesitaba arrepentimiento, pero se bautiza para cumplir toda justicia, para identificarse con nosotros. Y en ese momento de humildad, el cielo responde. Mateo 3:16 al 17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a pensarlo por un momento, antes de predicar acá un sermón. Y es antes de sanar a un enfermo, antes de enfrentar a un demonio, Jesús recibe la afirmación del Padre: Este es mi Hijo amado. Imaginemos esa escena abriéndose el cielo, Dios mismo hablando: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice el Señor. Y esto es muy importante para nuestro propio caminar, porque muchos de nosotros estamos tratando de llegar a la aprobación de Dios a través de lo que hacemos, en lugar de descansar en quienes somos en Cristo. El caminar de Jesús comenzó con la seguridad de ser amado. Y tu caminar cristiano debe comenzar ahí. Si no estás seguro de que eres amado o amada por el Padre, cualquier tormenta te va a derribar. Y de hecho, la tormenta llegó inmediatamente, justo después de esa aprobación que Dios le dio al momento de ser bautizado. El Espíritu lo lleva al desierto y ataca al enemigo. Ahí directamente su identidad, en el momento más vulnerable de Jesús. Y le dice: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Yo no sé si ustedes en algún momento han tenido alguna cosa y han dicho a Dios, Señor, convierte este vaso en una, no sé, en la solución de mis problemas. Intentamos hacer que la vida se vuelva algo mágico y se transformen las cosas para nuestro propio beneficio. Eso es lo que buscaba Satanás hacer en ese momento con Jesús. ¿Y Jesús cómo responde a la tentación en su caminar? Dice, no con emociones, no con argumentos filosóficos, sino con la palabra de Dios. Y él dice en Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el primer principio del caminar de Jesús que debemos adoptar en nuestras vidas. Nuestra identidad en el Padre y nuestra defensa en su palabra. Porque si Jesús, el Hijo de Dios, mismo, o sea, Él, Dios mismo encarnado, dependió de las Escrituras para poder navegar en esos momentos difíciles, para poder afrontar esos momentos difíciles, ¿cuánto más nosotros? No puedes caminar en el camino de la fe si tu Biblia está cerrada, si tu identidad depende de lo que otros dicen de ti. Por eso hay unos principios para poder caminar. Y muchas veces hay un reino casi que al revés. Una vez que su identidad está establecida, la de Jesús, y la tentación es vencida en ese momento, Jesús comienza a enseñar. Pero su enseñanza no era como la de los escribas de esa época. Ellos se enfocaban en las en reglas extremas y externas. Y Jesús fue directamente al corazón. En los capítulos 5, 6 y 7 tenemos el famoso Sermón del Monte. Cuando Jesús camina entre nosotros, Él voltea nuestros valores al revés. El mundo dice, felices los fuertes, los ricos son los que se imponen. Y Jesús se sienta en un monte y dice algo completamente distinto, radicalmente diferente. En Mateo 5, del 3 al 6 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si te das cuenta, el caminar de Jesús nos muestra que el reino de Dios no se trata de logros externos, sí, usted el que tiene 10, 20 diplomados, sino de la postura de nuestro corazón. Ser pobre de espíritu es reconocer que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Y es esa dependencia que encontramos en Él, porque solo Él puede darnos todo lo que realmente necesitamos. Jesús camina entre nosotros y nos dice que la ira en el corazón nuestro es tan grave como el asesinato, que la codicia en los ojos es tan grave como el adulterio. Él eleva el estándar tan alto que nos damos cuenta de que es imposible alcanzarlo por nosotros mismos, no podemos. ¿Sabes cuál es el propósito de eso? Llevarnos a la gracia. El caminar de Jesús nos muestra nuestra necesidad desesperada por un Salvador, por Él. No solo un maestro moral que nos diga cómo hacer las cosas porque esto sí es la verdad, sino porque realmente lo necesitamos. Y Él termina este gran sermón con una advertencia sobre cómo caminamos. En Mateo 7, 24, 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, discúlpenme, que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ponte a pensar en este momento cuál es tu roca. ¿Tu roca son tus habilidades? ¿Tu aspecto físico? ¿Las capacidades que tienes para conseguir cosas? ¿Una persona? ¿Una relación? ¿Una cosa? ¿Un negocio? ¿Cuál es tu roca? Mira, no importa la roca que tú quieras construir. La que sea que quieras construir, se va a caer. En algún momento va a caer. Siempre va a suceder. No importa lo que sea que hagas, por tus propias fuerzas, por tu propia inteligencia, en algún punto va a caer. Pero el Señor aquí nos dice que para compararnos a un hombre prudente, es el que construye su casa sobre la roca. La roca es Él. Cuando nosotros construimos nuestra vida
sobre Él, sobre lo que Él nos enseña, estamos constantemente aprendiendo de su palabra, todo va a pasar. Igual la vida va a seguir pasando con problemas, dificultades, circunstancias, problemas aquí, allá, aparecen, desaparecen cosas. Pero la diferencia es que ya al nosotros depender de Dios y decir, Señor, nosotros no podemos hacer nada sin ti, Señor. No hay nada que podamos hacer sin ti. Nada, Padre. Allí es tener esa casa fundada sobre la roca, porque Él nos puede sostener de todas esas cosas. Todos estamos construyendo una vida. Todos enfrentamos tormentas. La diferencia no es la tormenta, sino porque la tormenta le llega también al creyente, al incrédulo, por igual. Eso es por igualito. La diferencia es el fundamento que tenemos allí. El caminar con Jesús significa que cuando aplicamos sus principios, los principios del perdón, de la humildad, de la generosidad, de la dependencia del Padre, de Dios, estamos cavando profundo hasta la roca. Y cuando caminas en obediencia en su palabra, estás asegurando tu futuro contra las tormentas que son inevitables en tu vida. Jesús también nos enseña autoridad y compasión en su caminar. Por eso Jesús no solo vino a darnos una buena información y ya, sino un buen maestro te da instrucciones. Un salvador te da poder y redención, lo hizo con sus discípulos también. Un buen maestro es un líder. Él vino y nos enseñó y nos mostró cómo hacer las cosas, aún sabiendo que no íbamos a poder. Vino y lo hizo. Y lo peor es que no lo hizo para... Él merece toda la honra y la gloria, pero él no vino acá poniéndose por encima y diciendo, mire, es que yo sí puedo y usted no. Y después nos escupía así. No, Jesús fue muy humilde. Él caminaba entre las personas enfermas que no tenían cómo pagar para sus sanidades, que tenían demonios, que tenían problemas como tú y yo. Él iba a las personas que necesitaban de un sanador, de un salvador. ¿No? También se sentó entre personas del mundo, pero él no hacía parte de ese mundo. Él podía estar ahí también para hablar y dejarles algún tipo de semilla, lo que tenían que escuchar, pero él no se mezclaba como lo hacemos nosotros a veces en cosas. En Mateo 8:1-3 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vio un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Miremos este contexto. Un leproso era como un marginado social y un religioso. Nadie podía acercarse a él, mucho menos tocarlo. Bajo pues la pena de quedar ante los demás como impuro y pues de pronto pues tú también enfermarte. Y este hombre se acerca a Jesús con una duda, no sobre su poder, sino sobre su voluntad. O sea, él sabía que Jesús podía hacerlo, pero fue con un corazón humilde y humillado. Dijo, si quieres, puedes, pidiéndolo. Mire la relación del Mesías en su caminar. Jesús podría haberlo sanado con una palabra a 10 metros de distancia, pero ¿qué hace? Jesús extendió la mano y lo tocó. Hizo lo que nadie más podía hacer según los demás, según lo que la sociedad, lo que sea, les hizo creer. Lo tocó y antes de sanar su piel, Jesús sanó su soledad. Jesús tocó lo intocable. En su caminar, Él no tiene miedo de nuestra suciedad, de nuestro pecado o de nuestra vergüenza. Su santidad no se contamina con nuestro pecado, porque su santidad es tan poderosa que purifica nuestro pecado al contacto. Esa es la compasión de su caminar. Pero también está la autoridad, porque un poco más adelante, en el mismo capítulo 8, Jesús y sus discípulos están en una barca y se levanta una tormenta terrible, así que, pues no sé si ustedes han vivido catástrofes naturales, terremotos, bueno, hay muchos tipos de expresiones en la naturaleza que son demasiado poderosos. Y los discípulos eran quienes estaban ahí en esa barca con él. Muchos de ellos ya pescadores experimentados, estaban aterrorizados, pensando que iban a morir. Y Jesús estaba durmiendo. Y lo despiertan gritando, Señor, sálvanos, sálvanos porque
Vamos a morirnos, a perecer. Y aquí en Mateo 8, 26, 27 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. ¿Ah? En el caminar que Jesús tuvo, vemos que Él tiene autoridad sobre las enfermedades como el leproso, autoridad sobre los demonios, como veremos más adelante en otro capítulo. Y aquí, autoridad sobre la naturaleza misma y el caos, o lo que nos da miedo a nosotros, lo que nos asusta y nos perturba y nos hace creer que nos vamos a morir. Reprendió los vientos y al mar. Él le habla a la tormenta como si fuera un niño desobediente. Y el resultado es una grande tranquilidad, una paz profunda. Y quizás hoy tú mientras escuchas esto, estás en medio de una tormenta. ¿Cuál es esa tormenta? Tú solo la sabes. Tal vez es una tormenta financiera, tormenta en tu matrimonio, tormenta emocional, ansiedad o miedo. Bueno, y sientes que esa barca se está hundiendo. Sientes que Jesús está durmiendo y no le importa. Mira, yo quiero decirte hoy con autoridad de la palabra de Dios que Él está en tu barca. Su caminar lo ha traído justo. Todo esto que te está sucediendo en nuestras vidas, lo ha traído a tu situación. Y Él no promete que no habrá tormentas, pero sí promete su presencia en medio de ellas. Y Él tiene el poder en el momento perfecto para ponerte de pie y decir también a tu caos, calla y desaparece. Calla y ahora es momento de tranquilidad. En estos primeros capítulos de Mateo podemos ver un retrato claro de lo que vemos Jesús. Él sabe quién es. Él es el Hijo del Padre. Vemos a un Jesús que nos llama a un estándar más alto. Un estándar del corazón que solo podemos alcanzar por su gracia, por Él. Un estándar en donde solo podemos llegar humillándonos y decir, Señor, es que yo no puedo. Tú sí puedes, enséñame. Y vemos a un Jesús que camina con una compasión profunda, tocando lo intocable y con una autoridad absoluta sobre todo lo que nos amenaza. Yo quiero preguntarte hoy en día, ¿cómo en tu vida se refleja esto? ¿Cuál es esa tormenta y cómo la estás afrontando? ¿La estás intentando solucionar tú solo? ¿Tú sola? ¿Tienes miedo? ¿Te sientes asustado o asustada? ¿Piensas que vas a morir? Jesús no nos promete que esos problemas van a desaparecer. Mucha gente se vuelve cristiana porque piensa que volverse cristiano es ser más que los demás y poder mirar a los demás así. Bueno, eso es un concepto que tienen muchas personas. Mirar a los demás y decir, es que yo soy mejor que usted porque yo ahora soy cristiano y usted se va al infierno y yo no. El Hijo de Dios, Dios mismo, vino a tocar un leproso, a sanarlo, a decirle, oye, yo sé que es tu soledad, porque lo conoce, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él puede estar en la vida de todos. Él sí conocía lo que le estaba pasando. Sabía que lo que necesitaba era amor. Fue y lo tocó. Él no tenía por qué tocarlo, él podía sanarlo así, pero fue y le dio algo más. ¿Cómo te comportas tú cuando una persona tiene necesidad? ¿Vas y lo tocas y lo ayudas, lo levantas? ¿O lo miras así con asco y, uy, no, yo por qué voy a hacer eso? Que lo hagan más, es que yo no sirvo para eso. El Hijo de Dios vino y tocó a un leproso. ¿Quién eres tú para no poder tocar a una persona que en ese momento pueda necesitar tu ayuda? Si tienes las herramientas, si tienes la sabiduría, si Dios te está llamando en tu corazón a decirte, ve y tócalo, abrázalo, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Cuál es esa dureza? ¿Quién eres tú para no poder hacer eso? ¿Tienes un problema financiero? ¿Es demasiada la deuda que tienes, muy grande? No importa lo que sea que hayas hecho y cómo hayas llegado a ese problema. Lo que importa es que Dios está aquí dándote la mano y diciéndote, yo te saco. Tú, pero ¿cómo? Pero no puedo, eso es muy difícil.
Dios te está diciendo, yo soy Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero imagínense con una persona que ni siquiera cree que Dios puede hacerlo. Y no solo que Dios no lo puede hacer, sino que no es capaz de ir a Dios a pedírselo. Decirle, Señor, por favor, ayúdame en este problema, en esta dificultad. Yo no sé cómo lograrlo. Ya hice todo lo posible y me di cuenta que no puedo, pero tú sí puedes. Si quieres y me puedes ayudar, hazlo, Señor. Porque eso es otra cosa que no estamos acostumbrados. Vamos y le decimos a Dios, Señor, sálvame de este problema financiero, ponme 10.000 millones de dólares en mi cuenta y ahí sí, voy a creer en ti. No funciona de esa manera. Esta persona que tenía lepra no dudó de él en ningún momento de su capacidad. Lo único que tuvo que hacer fue ir, Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, por favor, si quieres. Sáname. Extendió su mano y lo tocó y dijo, si quiero, sé sano. No necesito más para sanar. ¿En qué condición estás siendo tú a pedirle tus cosas y cómo se las estás pidiendo al Señor? ¿Quieres que la solucione como tú quieres? Él no necesita que tú le enseñes ni le expliques cómo solucionar tu problema. Él sabe qué es lo que tú necesitas y cómo. La forma es cómo tú lo estás haciendo. En los capítulos siguientes del 10 al 16 vemos que en este caminar, te invito a que leas Mateo, léelo. Saca tiempo para leer la palabra y tú mismo empezarás a conocer lo que es un escrito en donde cuentan lo que Jesús estaba haciendo, lo que hizo, lo que vieron muchos y miles de personas ahí en ese momento. Es un caminar poderoso y lleno de gracia que comienza a generar mucha resistencia. Y vemos cómo la gente tiene que decir de qué lado está y decidir tomar una decisión. Y eso va a culminar esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos y que nos hace a nosotros hoy. Pero eso lo veremos el domingo. Por hoy, yo quiero dejarte con esta seguridad. El mismo Jesús que caminó por Galilea, el que tocó al leproso y calmó el mar, a los vientos, está caminando hoy a tu lado. A través de su Espíritu Santo está dentro de ti. No estás solo ni sola en este viaje. Si te sientes sucio o sucia como el leproso, Él te dice, quiero sanarte. Sé limpio, sé limpia. Si te sientes aterrorizada por la tormenta, aterrorizada, Él te dice, ¿por qué temes? Yo estoy aquí. Ese es nuestro Salvador. Ese es el Mesías caminando entre nosotros. Y ahí es donde empiezan a hacer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú nos enviaste a tu Hijo. De no haber sido por Él, no estaríamos aquí hablándote. No tendríamos la oportunidad de poder seguir aquí, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada. Enséñanos, Señor, a confiar en ti. Enséñanos a entender tu poder absoluto para calmar cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier dolencia, Señor. Más que querer buscarte para que nos solucione nuestras vidas, queremos sentirte, para que apacigues nuestras tormentas internas, Señor. Y que seas tú dirigiendo nuestras vidas para enseñarnos cómo superar absolutamente cualquier circunstancia y obstáculo. Que la persona que esté oyendo este mensaje, Señor, pueda sentir tu presencia para que pueda entender todo lo que eres, que pueda sentir tu amor, Señor. Tú eres el amor, que podamos sentirte, Señor. Para que podamos caminar contigo, en ti, Señor. Y podamos ser como tú fuiste en este mundo, Señor. Te damos las gracias por un día más de vida. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu vida, si necesitas una oración, mira, puedes escribirme. Yo estoy aquí para servirte como hizo Jesús, porque me importa tu vida, no te conozco, no sé quién eres, no sé por qué dificultad estás pasando, pero recuerda
que Él está ahí. Yo soy solo un humano, pero aún así también hace parte de mi misión poder apoyar y servir bajo lo que Él nos dejó. Así que nada, ten una buena semana. Lee la palabra, lee mucho la palabra y nos estaremos viendo el domingo si el Señor lo permite para continuar con este mensaje. Que el Señor Jesús te bendiga. Chao, chao.